Que sí, Alfredo. Soy Francisco Cabeza, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. Pues bienvenido, Francisco. Nos gustaría iniciar esta charla preguntándote primero qué es la electromovilidad o movilidad eléctrica y qué tan avanzada o rezagada está en México. Claro, y mira, movilidad eléctrica es todo lo que consume electricidad para un desplazamiento. Aquí podemos hablar desde un scooter hasta un Ajá. vehículo clase 8. Clase 8 Humano, es, ¿no? O sea, los drones no, todavía. también entran el tema con los drones ya para movilidad humana, o sea, sí Ajá. lo podremos usar para paqueterías y cámaras. Es la autonomía de las baterías, que todavía no te da tanta autonomía la parte de la batería como para hablar también de drones, pero todo lo que utilice pilas y consuma electricidad es movilidad eléctrica. Por ejemplo, un tren que se mete a directamente consumir sobre las líneas de electricidad también es Ujú, movilidad eléctrica. ujú. Ok. Y ahora, rezagado, la segunda pregunta que me decías, ¿qué tan rezagados o adelantados vamos en México? Eh, Algo que tenemos como país es que tenemos una empresa nacional, que es Comisión Federal de Electricidad, y tiene electrificado el 98% del país. Es una gran ventaja. Porque ¿qué quiere decir? Pues ya tienes muchas redes que te permiten poder electrificar en muchos puntos del país. Ujú. Sin embargo, hablamos de algo que se llama la capacidad eléctrica. Pensemos en la electricidad como si fuera agua. Sí hay agua en el país, pero Ujú. necesitas ductos para transportarla por todo el país. Y hay zonas donde hay presas o hay más cantidad de agua que en otros lugares del país. Y lo que te cuesta es poder llevar esa agua por diferentes ductos a diferentes puntos del país. Lo mismo pasa con la electricidad. La capacidad eléctrica está en ciertas zonas del país, las redes de transmisión y de distribución están en ciertas zonas, pero no están por todo el país. Entonces hay zonas donde es muy fácil electrificar el transporte y zonas donde es muy complejo electrificar, tomando en cuenta que los proyectos de transmisión y de distribución pueden llevar entre 10, 20 y 30 años en desarrollarse. Mm. Ahí es Pero donde entonces tenemos. se mide entonces Ajá. por la Mm. infraestructura, o sea, al decirnos que o al hacer nuestro propio balance de si rezagado o no estamos, es por la infraestructura, o sea, en este caso nos lo estás explicando muy bien, pero no cuenta también la cantidad de vehículos o de todos estos Mira, dispositivos que nos has hablado o transportes. no importa si decimos que tenemos muchos, pocos o qué porcentaje ha crecido la movilidad eléctrica, Ok. al final va a llegar un punto en el que el país se quede topado Ujú. por esta capacidad. Entonces, cuando Ujú. hablamos de qué tan rápido o lento vamos, tiene que ir de la mano con la CFE, con la Claro. generación distribuida y con la comunicación entre la iniciativa privada y el gobierno. Ok. Es sumamente importante que como país podamos decir, oye, y les voy a hablar de dónde puede México acelerar la transición, transporte público y transporte de mercancías. Mm. Todas las Ok. empresas que transportan mercancías en el país generalmente tienden a ser empresas que cotizan en la bolsa y que tienen objetivos ASG o ESG, como algunos los conocen también. Y ya dijeron que al 2030 van a reducir tantas emisiones de CO2 y que van a tener tantos vehículos eléctricos en el mundo. Ujú. Resulta que México tiene 12 millones de vehículos que transportan mercancías en el país. Estamos peleándonos en el cuarto lugar con India, para que se Órale. den una idea. El cuarto país, o sea, la flota de vehículos comerciales, las flotas de vehículos comerciales más grandes del mundo, México ocupa el cuarto lugar, se pelean siempre el cuarto y el quinto lugar entre India y México. Y ahí es donde debería apostar la electromovilidad. Exactamente, porque si ahorita yo me volteo con cualquiera de las personas que nos están escuchando, le digo, oye, tienes que adoptar la movilidad eléctrica y cómprate un coche de 800,000 pesos porque hay que cuidar el Ujú. medio ambiente, pues me van a decir, oye, tengo muchas prioridades antes que comprarme un coche de Claro. 800,000 Ujú. pesos, ¿no? Y también Y tenemos un país con circunstancias donde el 50% de la población está en extrema pobreza. ujú. No se vale que le digamos al gobierno, dame más incentivos para que ese coche de 1 millón, pues ahora me cueste 500,000, ¿no? Sí, de hecho tocas un punto que es el siguiente que queríamos abordar contigo, que es que el año pasado, pues, se comercializaron alrededor de 73,600 autos eléctricos, y aunque las ventas sí se han incrementado en los últimos 4 años, pues sí están lejos de reemplazar los más de 55 millones de autos que integran el parque vehicular en el país. Ya nos estás adelantando y creo que estamos muy conscientes de ellos, ¿no? Es el alto costo de estos autos y aquí, Francisco, te quiero platicar, apenas
Esta semana, de hecho, publicamos aquí en el periódico Reforma, en la sección internacional, un reportaje de los autos eléctricos en Estados Unidos. O sea, ahí el presidente Joe Biden tiene la intención de que para 2030 el 50% de los autos que se vendan sean eléctricos, ¿no? En Estados Unidos hay incentivos federales que van como entre 4,000 y $7,000, y se suman también los estatales. Ahí lo que está pasando es que cada vez personas más jóvenes están comprando autos eléctricos usados, pero justo además del costo, algo que está desmotivando es el hecho de que no todos pueden enchufar el auto en sus casas. Este también sería como un desincentivo, además del costo aquí en México. Bueno, primero me atrevería a decir, pues, que Dios bendiga a Joe Biden, pero ya va de salida. Pues no Habrá que ver, sabemos, no sabemos, habrá falta que... noviembre. Tocando madera aquí todos. No, yo también me incluyo en ese toco madera, pero pues también se ve una gran posibilidad de que quede alguien en ese gobierno que está diciendo que va a parar desde el día uno la movilidad Sí, sí, eléctrica. sí, totalmente, totalmente. Y también en un discurso muy congruente, donde dice nuestro primer negocio es la combustión interna, nuestro segundo negocio es vender vehículos que consumen petróleo. Ujú. Entonces, creo que estamos en un momento histórico sumamente emocionante. Por un lado, tenemos toda la industria que está moviéndose hacia la movilidad eléctrica, están todos los incentivos de Estados Unidos. Acaba de llegar al gobierno Claudia Sheinbaum con todo este background que tiene en temas de medio ambiente, con todo lo que hizo en la Ciudad de México. El cablebús es eléctrico, el trolebús es eléctrico, la línea 3 de Metrobús. Creemos que tiene mucho potencial el país y que va a detonarse. También toda la inversión extranjera que estamos trayendo de otros países, que no solo es Estados Unidos. Y al mismo tiempo habrá que ver quién queda en el gobierno de Estados Unidos, qué incentivos se quedan para Estados Unidos, pero también dejemos de lado que México le vende coches a muchos países en el mundo. Ujú. Ujú. Entonces, sí tenemos un mercado muy importante con Estados Unidos, y Estados Unidos es el mayor consumidor de vehículos en el mundo, pero hay que considerar también esta parte donde decimos, mucho de lo que se fabrica en México podría ir a otros países, si vienen empresas de otros países también a invertir. Oye, es interesante ya que empieces a tocar pues temas de lo que van a configurar probablemente muchas cosas de dos países, en este caso, ¿no? En el nuestro y el de Estados Unidos, en el que a fuerza van a tener que armonizarse, ¿no? Si queremos avanzar en la electromovilidad. Pero bueno, ya lo decías ahorita, ¿no? En la Ciudad de México contamos con el metro, con trolebuses, con cablebús, el tren ligero. También está del nuevo gobierno y como promesa de campaña impulsar también los ferrocarriles, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a lo mejor tendríamos que ir pensando, hablando de esta movilidad más grande y de la infraestructura, o sea, de los vehículos, y ahorita nos decías del transporte de carga como una posibilidad para ponerle ahí a lo mejor más foco. ¿Cuáles son los obstáculos o no, hablando de esto, de infraestructura o de la voluntad misma que vamos a tener que ver del nuevo gobierno eh, para llegar a esta transición? O sea, ¿dónde están las barreras? Claro, mira, Políticas, la voluntad, las geográficas, económicas. sí, justo apenas en la MIBE hicimos un screen de la oferta de vehículos eléctricos en el país, híbridos y eléctricos, y vimos que hay 80 marcas que ofrecen al menos un vehículo híbrido o eléctrico. Órale. Imagínate una oferta de 80 marcas, cuando en 1991 mis papás tenían que elegir entre 5 opciones. Sí. El ¿Sí? Cavalier, el Tsuru, el Bochito. Eran 5 marcas las que habían y no más. Al día de hoy te estoy hablando de 80 que ofrecen al menos un vehículo híbrido o eléctrico. Oferta tenemos mucha. ¿Cuál Ujú. es la dificultad? Primero, que no se ha estandarizado el conector en el país. Eso sí nos está costando como país, porque al final si tú quieres comprar un vehículo, te voy a poner países para que no hable de términos de conectores. Está el conector chino, el europeo y el americano. Ujú. Entonces resulta que si te compras un cargador, un coche chino, y llegas a un cargador que no es chino, no vas a poder cargar tu Mm, coche. O si tienes Ujú. el tema del iPhone y el Android, ¿no? Al final, si no sí, tienes el sí, cable adecuado, lo no vas a poder mismo. cargar tu coche. Lo mismo nos está pasando en México con la infraestructura de recarga y con los formatos que están trayendo al país.
Están trayendo coches europeos, coches con conectores americano, chino y europeo, y eso está haciendo que dividamos la poca capacidad eléctrica que tenemos. Y si a eso le suman que la mayoría de la infraestructura pública que tenemos en el país es una infraestructura en corriente alterna de baja potencia, pues estamos poniendo al usuario frente a una muy mala experiencia. Cuando hablamos de redes públicas de recarga a nivel mundial, se habla de cargadores en corriente directa y cargadores de alta potencia, porque lo que quieres es hacerlo más parecida a la experiencia a cargar un vehículo de combustión interna. También hay que mencionar que los cargadores de alterna sí funcionan para cuando estás en tu casa, cuando estás en tu oficina, que pasas de 8 a 10 horas. Ahí, mientras estás durmiendo, mientras estás trabajando, cargas tu coche. Pero para todas esas personas que viven en zonas densamente pobladas, con mucha vivienda vertical, no hay forma de que puedan poner un cargador en casa. Y decirles que Sí, tienen sí, un sí. cargador en el centro comercial en el que se van a tardar 10 horas estacionados, tampoco es una solución, ¿no? Una Y verdadera entonces, solución es decir, necesitas un cargador ultra rápido en el que tú llegues y en 10, 15 minutos tu coche ya tenga la energía necesaria que necesitas para moverte todos los días. Y lo mismo con los centros de distribución. No basta con que los centros de distribución tengan su capacidad eléctrica instalada, sino que también hay que poner boosters o centros de carga rápida para ayudarles a complementar la demanda que van a tener en sus flotillas. oye, Francisco, siguiendo un poco ahí la pregunta que te hizo Alfredo, en la Ciudad de México, bueno, ya repasamos los medios de transporte que tenemos como el metro, trolebuses, cablebús, el tren ligero. Ahora, ¿qué pasa al interior de la República? ¿Cómo están los estados en cuanto a el desarrollo de más infraestructura eléctrica para medios de transporte? Claro, mira, ya podemos ver esfuerzos. Monterrey ya hizo un esfuerzo para tener este transporte público eléctrico, Mérida también, Jalisco también. Ya tenemos muchos estados interesados. Habrá que ver ahora el nuevo gobierno a qué estados le apuesta. Se habla de que están apostando porque en este sexenio podamos tener más de 10,000 buses eléctricos en el país. Habrá que ver en qué país, en qué estado se focaliza esto y también identificar qué estados tienen dificultades para adoptar la movilidad eléctrica por temas de energía. Pero puedes ver a una Baja California muy activa en la parte de Tijuana y la frontera con California, en la parte de movilidad eléctrica. Puedes ver un Sonora con la Ciudad Solar también muy metido. Hay varios estados también, la parte del Bajío están muy activos también. Ahora BMW, que va a estar fabricando baterías ahí en el Bajío también, están trayendo mucho la conversación de qué va a pasar con la movilidad eléctrica y también pues con la capacitación, no solamente la falta de infraestructura de recarga, sino también de personal técnico especializado, ¿no? Oye, a ver, justamente creo que hasta el momento lo que nos ha pasado es lo que suele suceder con esta conversación, ¿no? Que hablamos de electromovilidad y nos centramos más que nada en autos eléctricos, pero pensando también en los otros medios que han proliferado, ¿no? Que ya son muchísimo más accesibles que hace unos muy poquitos años, las bicicletas eléctricas, ni se diga las motocicletas que tienen toda la facilidad para adquirirse, ¿no? En las tiendas que los ofrecen, o los propios scooters, que los puedes pedir literal en una aplicación, ¿no? Y te llega tu scooter y también vas a consumir electricidad para poder echarle a andar. ¿Qué desafíos y retos abren para las ciudades estos medios de transporte? O sea, los que no son necesariamente los autos eléctricos. ¿Cómo vamos por ahí en el plano nacional? No solamente en Ciudad de México, que hemos visto iniciativas incluso de renta de este tipo de vehículos, y en qué se debe trabajar para que se pueda transitar con menos riesgos y también sin poner en peligro a los peatones, que ha sido toda una discusión en la ciudad. Sí, claro que sí. Mira, yo para llegar al trabajo normalmente uso una bicicleta eléctrica. Ajá. La uso por un principio de tiempo. Pongo Google Maps y lo que me tarde menos es lo que agarro. Porque al final, pues lo único que tenemos limitado en esta vida es el tiempo. Sí. Entonces, resulta que en el coche me hago 1 hora para la misma distancia que viajo de mi casa al trabajo todos los días. Y en la bicicleta eléctrica me hago 35, 40 minutos. Depende qué tan rápido o lento vaya pedaleando. Al ser eléctrica, pues es muchísimo más sencillo llegar a una buena velocidad. ¿Cuáles son los retos que te puedo decir que veo como usuario? Lo primero es educar a los ciclistas y a los nuevos consumidores de movilidad eléctrica en la velocidad permitida dentro de estos carriles específicos para bicicletas. Sacaron ahora una especie de bicicletas que parecen más motocicletas que bicicletas, que tienen Sí. pedales, pero van hasta 80 kilómetros por hora.
donde el límite es 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces vas en un carril de bicicletas y de pronto pasa un salvaje a 80 kilómetros por hora Sí, dentro de no, ese carril, ¿no? como si fuera a pasar a un auto, ¿no? Sí. Entonces necesitamos mucha educación, por un lado, por otro, por ejemplo, en las salidas de metro, tú quieres pasar sobre el carril de bicicletas y es imposible porque la banqueta se la apropiaron los vendedores, Ujú. la ciclovía está apropiada por los peatones, el primer carril por los autobuses, el segundo carril son los rebases de los autobuses y terminas metiéndote hasta el tercer carril en tu bicicleta para poder pasar ese tramo. ¿Sí? Entonces también hay que hacer mucha conciencia y Cultura definir vial. bien cómo son los exactamente y definir bien el uso de suelo de muchos espacios de la ciudad. Pero hoy por hoy, o sea, si tuvieras que hacer un balance nacional, ¿no? Nada más, no para no centrarnos solo en Ciudad de Bueno, México la y en, ciudad, mira, a nivel nacional creo que ha habido muy buenas iniciativas para el tema de ciclovías. Sí está resolviendo muchos temas de movilidad a nivel nacional en muchos estados. En otros empiezan a hablar de que tienen un problema que no han resuelto, que es por dónde se mueven las bicicletas. Ujú. Y habrá que hablar también de los scooters que también pues van a llegar al país otra vez y qué vamos a hacer con Ya ellos. llegaron, ¿no? Exactamente, y ¿No mucha tenemos gente un ya número está. por ahí? ¿No tienen por ahí un número de este tipo de vehículos? No, ¿Qué no, tanto? estamos trabajando para tener cada A vez ver, mejores datos. La asociación la lanzamos ahora en octubre del año pasado, pero ya. dentro de lo que tenemos también es atender toda la parte de tanto scooter, bicicletas como motocicletas de 3 llantas también que son muy usadas en provincia, ¿no? Mm. Mm. Entonces, sí hay mucho que atender como país, y como bien lo mencionan, la movilidad eléctrica no solamente es el coche caro, que me gustaría tener, sino todo lo que hay alrededor de que consume energía. Sí. Bueno, ya mencionas como lo que hay que atender como país, entonces aquí queremos preguntarte también, uno de los proyectos que quiso echar a andar el actual presidente Andrés Manuel López Obrador fueron los trenes de pasajeros. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿este proyecto es viable considerando la red de energía eléctrica que se necesita entre mucha más infraestructura? Ya nos adelantaste un poco este reto. ¿Debería la siguiente administración dar continuidad a esto o en qué hay que enfocarse? Claro, mira, viendo la movilidad, digo, tenemos dos modelos de transporte que puede adoptar México. Uno es el modelo americano, donde todos tienen un coche y lo usas hasta para ir al Oxxo. Y el otro es el modelo europeo, en donde nadie quiere usar su coche y todos se mueven Ujú. en un sistema de trenes, tanto de cercanías como de foranías, ¿no? Largas distancias. Exactamente. A mí si me dieras la opción para viajar entre estados, yo sí optaría por tomar un tren. Ujú. Sí. Es más seguro, es menos tiempo, puedes planificar más tu día, Sí, es más este, eficiente. las carreteras las toman constantemente, hay accidentes, Son este, inseguras. exactamente, hay muchas cosas que sí están a favor de los trenes. También habrá que ver cómo está dialogando el gobierno con todos los transportistas, porque pues también el poner trenes también puede quitarle parte del negocio a los que hoy en día transportan por carretera, tanto pasajeros como mercancías. Ujú. Entonces habrá que ver cómo se genera ese diálogo para que al final pues, sea algo benéfico para todo el país, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, hablando de las baterías, ¿dónde se encuentran en materia de electromovilidad las preocupaciones, el aliento o cómo nos encontramos frente a la realidad que tenemos en el litio, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y la extracción en general de minerales que Ujú. pueden llegar a ser contaminantes o que pueden también llevar a cabo un impacto o pueden impactar negativamente en el medio ambiente. ¿Existe riesgo que en algún momento estos yacimientos empiecen a agotar o que haya un desequilibrio en el medio ambiente? ¿Cómo estamos en materia de baterías, litio y Claro. electromovilidad? Lo primero es ver qué postura toma México en la minería con respecto al litio. Ver qué posición toma México con los yacimientos que tenemos hoy en día de litio, Que para ya poder tenemos manufacturar reforma. el litio acá, ¿no? Lo otro es, ya que llegó la batería al país, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál es la trazabilidad de la batería, no? ¿Cómo, qué vamos a hacer con la batería después del primer uso de vida en el vehículo? ¿Quién va a ser el encargado de reacondicionar las baterías para el segundo ciclo de vida en el vehículo?
¿Quién va a ser el encargado de tomar esas baterías y llevárselo a los campos fotovoltaicos o eólicos? ¿Quién va a ser el encargado después de reciclarlas? ¿Y qué vamos a hacer con todos los materiales una vez que estén reciclados? Son muchas preguntas que le estoy poniendo en la mesa que todavía no ha resuelto el país y que sí preocupa a muchas automotrices porque al final es sí, yo traigo un coche eléctrico, traigo la batería y después el señor chocó el coche y la batería ahí está y la van a aventar a un tiradero de coches y pueden hasta Mm, contaminar el manto freático, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, tenemos muchas cosas que responder como país. Estamos frente a una gran oportunidad. Les acabo de decir 80 marcas de coches. México es la cuarta flota de vehículos comerciales. Tenemos mucho potencial, pero hay muchas cosas que escribir que no se han escrito en la parte de políticas públicas, de normas y estándares y de educación y comunicación. También hay que educar mucho a la gente para entender qué es la movilidad eléctrica y comunicarlo, para que O- estemos todas y todos en el mismo entendimiento de la movilidad eléctrica. Oye, ¿cuánto dura una batería promedio de un auto? ¿Y cómo es esto del Te primer duran ciclo de ocho, vida? mira, por ejemplo, hablando con CATL, que son miembros de la asociación, el CATL es el mayor fabricante de baterías en el mundo. Hasta hace poco te decían que eran 8 años en el vehículo y después se iba a ir a un campo fotovoltaico o eólico. Ahora lo que te dicen son 8 años en el vehículo, se la mandas hacia tele, te la reacondiciona y te dura otros 8 años en el vehículo. Ya tienes 16 años ahí. De ahí te las llevas a estas empresas de energía que tienen campos fotovoltaicos o eólicos. ¿Por qué se las das a ellos? Porque generalmente los paneles solares generan electricidad cuando nadie la necesita. Ujú. Entonces almacenas en las baterías de los coches esa energía para después consumirla en el momento del día que sí la necesitas, que es en la noche. Y ahí te puede durar otros 10 años. Entonces estamos hablando de 26 años de uso de una batería. Okay. Y después de esos 26 años, se recicla la batería y puedes reciclar hasta un 98%. Pero aquí lo importante es decir, pues, quién las va a reciclar en el país. Sí hay empresas que lo quieren hacer, pero todavía no hay el volumen como para que puedan entrar a este negocio. Mm. Sí, pues es un reto enorme el de las baterías. También para Estados Unidos es un reto enorme también porque pues tiene ahí una guerra comercial con China. O sea, sin duda el parque eléctrico es un desafío. Sí, sí, Francisco, también sí. en la negociación del 2025 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá habrá que ver qué pasa cuando México le diga, pues también quiero fabricar coches de China, ¿no? Claro. Sí, 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 va a estar interesante. Francisco, pues vamos a cerrar ya esta plática con una última reflexión de tu parte, después de todo lo que hemos hablado. Pues nada más para cerrar una conclusión, cómo hacer viable y sustentable la movilidad eléctrica y todos estos transportes. Tomar en cuenta los apagones que vivimos hace unas semanas por la sobredemanda de electricidad en el país. Nos hace pensar pues que si el uso de todos estos vehículos no contribuye pues a la carga del sistema eléctrico nacional. Deja los vehículos. ¿Cuántas personas que están escuchando el programa el día de hoy o que lo están viendo fueron a comprar un ventilador? Ni siquiera No, pues se cuestionarnos agotaron. cómo estábamos estresando al sistema eléctrico. El Sí. año pasado incrementó un 10% y se esperaba que este año fueran 4 veces más apagones, porque la gente sin esa conciencia está yendo a decir, tengo calor, compro algo para bajarme el calor. Ujú, Y sí hay que ser conscientes de ese calentamiento global y hay que ser responsables de cómo consumimos la energía, ¿no? Y esto que decía, hay trayectos que los puedes hacer caminando y la gente sigue cogiendo el coche y ujú, seguimos consumiendo más energía cuando podríamos hacer más eficiente el consumo, ¿no? Entonces sí es un llamado a decir, ¿de qué manera puedo cuidar al planeta? No solo es movilidad eléctrica, sino cómo le hago para consumir menos y que podamos vivir más tiempo en las condiciones que conocemos hoy, que son las que nos gustan. ujú. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Por nada.